El júbilo y la pena pasan, cada uno por su lado. El fracaso en un momento, el alegre éxito al siguiente. Mas eso no es para mí. Elegí liberarme de los cuidados del mundo. He elegido lo sencillo. Xie Lingyun, poeta chino del siglo IV, que vivió a caballo entre el siglo IV y el siglo V, elige lo sencillo. Yo, que no soy poeta y soy un poco vanidoso, elijo la corbata, esta corbata que ven aquí, porque la corbata ha sido muy maltratada a lo largo de la historia, siempre tenida por un símbolo de opresión y de tiranía patriarcal y toda una serie de cosas. Y la verdad es que no, la verdad es que a mí me gustan mucho las corbatas. Me puse esta corbata porque me dio la regalada gana ponerme una corbata y en ese sentido es casi una bandera de libertad, y justamente de libertad habrá de tratarse esta emisión de Reverso. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches, me da mucho gusto darles la bienvenida a un programa en donde, bueno, casi ejerceremos el libertinaje en términos de la diversidad de nuestros invitados. De entrada tenemos, si no invitada, cuando menos invocada, a una poeta inglesa de origen árabe, Nima Nawab, de la cual platicaremos con Fernando Cisneros, especialista del Colegio de México en asuntos de cultura de Medio Oriente. Tendremos una mesa también para hablar de poesía y de libertad. En ella nos acompañarán José Gordon y Víctor Sosa, poeta, pintor, ensayista. Hemos convocado a Muriel Ricard, una actriz joven y notable, a ejercer su libertad creativa en nuestro poema gestual. Tendremos también la presencia de dos músicos, de Nayeli Nesme y de Blen Macari, que comparten raíces genéticas con Nima Nawab y que harán de su poema una adaptación musical. Y finalmente, un reportaje para explicarnos qué es la libertad. Como Erich Fromm no estaba disponible, acudimos a Roberto Hernández, un cineasta, un documentalista que ha hecho una película al respecto que se llama El Túnel y que habla justamente de los problemas del sistema de impartición de justicia en nuestro país, y a Ricardo Rafael, querido amigo mío, politólogo, periodista y, un hombre de talante especialmente liberal. Así que, ¿qué les parece que acudimos a estos dos oráculos para que nos expliquen, y esperemos que no nos impongan su visión, qué es la libertad? Esto es Reverso. Bienvenidos. Libertad. Esa palabra que se repite en consignas y discursos. Es un derecho, un leitmotiv que a un tiempo se persigue y se teme, que se confunde, se desdibuja, se delimita. Es lo que nos permite tener ciencia de nosotros, ¿no? Es lo que nos permite tomar la manzana del árbol del bien y del mal, eso que hizo Eva, ¿no? Y sin esa libertad no habría manera de tener conciencia de nosotros mismos. Y así lo pongo, primero la libertad para tener conciencia, no conciencia para tener libertad. Yo te diría, no hay manera de tener conciencia sin la libertad. Es poder caminar libremente en la calle, poder compartir un espacio público, ¿no? Yo la pienso sobre todo en relación a lo que los mexicanos podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Y en general somos un país que ha sacrificado libertades cívicas, ¿no? Derechos, en aras de este afán de tener seguridad. Y paradójicamente no lo logran, ¿no? La libertad en el espacio privado debe ser muy amplia, siempre y cuando no la utilice para violar la libertad o los derechos de terceros. Y en ese sentido sí se requiere amplia reglamentación para que las libertades de todos quepan, déjame decirlo así, para que se iguale nuestra capacidad de ser libres. Porque un espacio público que no iguala la capacidad para ser libres empieza a ser un espacio público que destruye la libertad de algunos en beneficio de otros. En aras de una convivencia pacífica, también a la libertad se le mete en cintura. Ante un exceso de fuerza y vigilancia, el anhelo de un libertador puede estar plagado de equívocos. El Estado es una invención para construir la libertad a partir de la coerción derivada de un pacto social. Ahora, si el Estado no ejerce esa función porque se vuelve un instrumento secuestrado por algunos poderosos, esa coerción empieza, en efecto, a minar sistemáticamente nuestras libertades. Esa coerción ya no está puesta ahí al servicio de la libertad, sino es una coerción puesta al servicio de unos cuantos y por lo tanto destruye la libertad de la comunidad. Y frente a ese Estado autoritario hay que rebelarse. Es que normalmente se piensa que con mano dura contra la delincuencia vamos a tener unas calles más seguras, ¿no?
pero no estamos pensando en la línea de fortalecer los derechos, comprometernos con ellos, y entonces cuando un juez absuelve a alguien de un crimen, no le vamos a decir que es un juez corrupto, sino vamos a pensar que es un juez que hizo su trabajo. El año pasado, en la Ciudad de México, 95% de las sentencias fueron condenatorias en los tribunales penales, ¿no? O sea, ya casi es una fábrica que sella cualquier acusación que le trae la policía. Y sí, venimos de culturas donde se construyeron instituciones muy coercitivas, ¿no? Incluso desde la idea del castigo divino, la prohibición de lo sexual, ¿no? La prohibición de lo poético, la prohibición de lo estético, la prohibición de clase. Así, la lucha por la libertad se forja no solo en la toma de acciones colectivas, sino al asumirse como individuos. Y por el poder de una palabra vuelvo a vivir. Nací para conocerte, para cantarte. Libertad. Nima Nawab es una poeta inglesa de raíces árabes, de Arabia Saudita específicamente, cuyos temas más recurrentes son la diversidad y el cambio, por un lado, el Islam, por otro. Caray, eso es ejercicio de libertad de pensamiento. Vamos a ver quién es. En estos tiempos, cuando la trayectoria de un autor pesa tanto, Nima Nawab es una poeta que lleva una biografía nada sencilla y que, por lo tanto, puede resultarnos difícil de clasificar. Yo creo que en cuanto a nacionalidad, Nima Nawab es y seguirá siendo siempre saudí. Desde pequeña estudió el inglés, eso lo sabemos, y estudió letras inglesas también. El inglés es su lengua de adopción y la lengua en que produce. Ahora, sin duda que ella tiene una sensibilidad forjada en la lengua árabe, un sentido del ritmo que proviene del árabe tanto clásico como coloquial. La actitud de Nima Nawab como poeta comprometida, artista comprometida con los derechos humanos, la situación de la mujer, son interesantes, claro. Ella nos habla en algún momento del dolor que marca nuestra memoria colectiva, el llanto de las madres, los inocentes infantes masacrados, los afrentados y desvalidos del entretejer de las centurias. Está comprometida con todos estos temas. Ahora, ella parece más interesada como militante en estos temas que dentro de su poesía. En árabe la libertad es hurriya, es del género femenino al igual que en español. El asunto es que ella ve a la libertad como un ser femenino, como una mujer. Y esto va muy ligado a su forma de asumir su propia feminidad dentro de la cultura árabe. Claro, el fundamentalismo siempre tiene una imagen negativa, quizás más negativa de lo que sería en el original dentro del contexto, pero sin duda es algo que atrae la libertad para las mujeres. Es vista de una manera especial por una poeta árabe, diferente que una poeta latinoamericana o hispanohablante en general. ¿En qué medida es semejante a nuestro concepto? Yo lo diría que en todos. Pero siempre habrá una forma de asumir la libertad dentro de una cultura que nosotros heredamos.
Ejerzamos pues la libertad de pasar a nuestra mesa de discusión y de presentar a ambos invitados que nos acompañan. Uno es un rostro que ustedes conocen ampliamente si siguen la señal de Canal 22, escritor, periodista y por supuesto conductor de La Oveja Eléctrica en Canal 22. José Gordon, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás. Y Víctor Sosa, poeta, ensayista, pintor. Casi un abuso de la libertad tener una relación con lo visual y con lo escrito, ¿no? Es un libertinaje. Es un libertinaje artístico, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, ahora hablar de libertad y poesía a mí me lleva a preguntarles si no se habrá liberado mucho la poesía en el siglo XX, es decir, la poesía a mí me parece hasta el siglo XIX, incluso en Baudelaire, un arte bastante rígido, cuando menos en términos formales, es decir, hay una serie de formas poéticas y la serie de formas poéticas se adoptan, son cartabones, son modelos que se van aplicando. Y a partir, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, la poesía se libera cuando menos formalmente. ¿Es más libre la poesía de ahora que la poesía del siglo XIX o de antes del siglo XIX? Creo que el siglo XIX es fundamental para entender la libertad de la poesía, porque es un siglo de liberación, es un siglo de gran libertad en todos los sectores, es decir, político, social, estético, moral, ¿verdad? Es decir, todo lo que sucedió en el siglo XX fue, de alguna manera, nació, se generó como idea y como ideología y como estética en el siglo XIX. Ahora, yo partiría de un elemento fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de libertad en poesía, que es Whitman. O sea, tenemos la figura de Walt Whitman, que es profundamente moderno, hasta hoy en día lo sigue siendo, es extraordinario. Partiendo de ahí vemos que hay una ruptura que es formal, es decir, no la invención, pero sí la recreación del verso libre, que lo hace Whitman como nadie, sí, así es, ¿verdad? Extraordinariamente bien, y además efectivamente una mise en escena, una representación de esa nación en construcción. Es un work in progress, ese gran trabajo de Whitman, por un lado, que es extraordinario, sigue siendo profundamente vital. Leer a Whitman hoy en día no demerita para nada ni su poesía ni su enorme vitalidad, ¿no? Por un lado, hablaste de Baudelaire también, ¿no? Baudelaire es fundamental. Sí, ya me regañaron una vez que dicen que siempre hablo de Baudelaire en este programa. Perdón, pero es que sí, es el poeta clave a partir del que se entiende todo lo demás. Debe estar el fantasma de Baudelaire recorriendo los estudios. Baudelaire es fundamental sobre todo por la ruptura, o más bien el reciclar la prosa, digamos, los pequeños poemas en prosa, que son una maravilla, digo, más allá de las flores del mal, que es otra liberación, es decir, cómo la poesía se libera a partir de rupturas, pero también a partir de apropiaciones. Así es. Es decir, la poesía, a partir de Baudelaire, de acuerdo, estaba Aloysius Bertrand, que era el antecedente de Baudelaire, en la poesía en prosa, pero es Baudelaire que lo lleva a la excelsitud en ese sentido, y aparecen esos pequeños poemas en prosa que siguen siendo sumamente leídos, legibles y extraordinariamente disfrutables, ¿no? Ahora, sí, por supuesto, hay liberación de corsés, claro, de imágenes, de formas de jugar con las palabras. Lo que más me interesa de todas maneras es lo que de liberador ya tiene de sí la poesía. Incluso en las formas tradicionales de la poesía. Incluso en las formas tradicionales de la poesía. Porque la poesía, al final de cuentas, es una percepción del mundo. Y es una ruptura de cierta percepción del mundo. Y lo que hace la metáfora siempre es ligar lo más distante y lo más distinto. Y en este sentido me recuerdo muy bien que era Luis González de Alba, que alguna vez se sorprendió en Grecia, cuando en la ciudad de repente dijo: ¡qué barbaridad! Mira qué cultos los griegos. Muchos camiones llevan la palabra metáfora por todos lados, y simple y sencillamente metáfora quiere decir mudanza. Y lo que estamos hablando es de la mudanza de un concepto a otro concepto, hacer conexiones del mundo diversas que de repente abren las puertas de la percepción. Y para mí eso es lo que es liberador. Cuando tú me preguntas qué es lo más liberador en términos de poesía, son esos momentos en que se me abre una rendija por una palabra, por un cuadro, porque estamos hablando de que yo no quiero nada más meternos al corsé de la palabra, sino ver que la poesía se da exactamente en términos visuales. Y entonces ese momento en el que se abre una rendija, te asomas a otro lado y de repente estás en contacto con una otredad, a mí me parece importantísimo, y eso yo lo busco, lo subrayo, lo encuentro y lo reencuentro también en novelas.
Lo que sea Víctor Poyesis, es decir, no estás hablando específicamente de la forma poética, exactamente, sino del arte. Estamos hablando del arte y estamos hablando de ese momento que es liberador. Ese momento en que de repente, como decía San Juan de la Cruz, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es decir, a final de cuentas, esas palabras te están remitiendo a ciertas zonas de experiencia que reconocemos o no reconocemos o que el poeta nos las hace identificar. Ahora, sucede una cosa como cualquier disciplina. Cuando se vuelve rutinaria, cuando se vuelve sistemática, se agota la libertad y se vuelve el corsé. Entonces, cuando llegan esos grandes poetas a sacudir la poesía, es porque ya se encorsetó. Entonces, digo, siguiendo con tu planteo, cuando llega Rimbaud y dice esta criatura de 16 años, dice que pide justamente... Esta criatura libertina de 16 años, por cierto. Ahora, pide justamente digamos, el desarreglo sistemático de todos los sentidos. ¿Por qué? Porque había un arreglo poético que ya se volvía absolutamente repetitivo, cliché. Entonces, al introducir el desarreglo, se introduce la libertad. Creo que la libertad siempre tiene que ver un poco con el desarreglo de lo estatuido. Pero yo me quiero pelear un poco con el compañero Gambo y con las vanguardias, porque si es sistemático deja de ser desarreglo, ¿no? Es decir, a mí a veces me preocupa esta idea de por consigna debemos hacer literatura desde la teoría, o contra la teoría, o desde la entraña. Es decir, no hay una forma de hacer literatura ni una forma de hacer poesía, porque eso es, digamos, coartar toda la libertad de la literatura. Y de hecho, ¿no? por eso yo me remito a la experiencia de la percepción. Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de esos desarreglos, resulta que son connaturales al ser humano. Se llama sinestesia. Y es la capacidad que tú tienes de poder oler un color. Lo que ocurre, y esto hay que entender lo que son los procesos de percepción, es que cada vez que estamos percibiendo algo, todos los otros sentidos están ahí presentes, nada más con el volumen bajo. Pero hay gente que alterando su percepción, y aquí cada quien sabrá cómo lo hace, refinando su percepción, de repente llega a esos momentos en los que nos está hablando, más allá de un programa formal, de una experiencia que ensancha los límites de la percepción. Y a mí me parece que eso es muy importante en el juego poético. Vuelvo a insistir en el término de la metáfora, la posibilidad de conectar lo que es inconectable. Me acuerdo de una expresión de Octavio Paz que planteaba, las piedras son plumas. Y uno dice, pero estás hablando de lo contrario, estás hablando de lo ligero y de lo pesado. Y sin embargo hay un nivel en el que la palabra nos permite ese juego y entender que efectivamente se conecta, se da ese vínculo, se da esa unidad. Tú hablabas de Walt Whitman. A mí me parece por eso tan importante Walt Whitman, porque en las experiencias que él está jugando, en ese retrato del mundo norteamericano que se estaba empezando a plasmar, no tan solo es un retrato de una sociedad, sino el retrato de una percepción de alguien que asumía que había un nivel de experiencia del yo que se iba a encontrar con el lector siglos después. Señores, este programa es solo una ilusión de libertad. En realidad es un régimen totalitario que va en este momento a acotar su derecho a hablar. Muchísimas gracias, Pepe Gordon y Víctor Sosa. Gracias por habernos acompañado en Reverso. Y en otro gesto totalitario vamos a darle un espacio acotadísimo a Muriel Ricard en nuestro poema gestual.
Si la poesía es libre, libérrima, ¿acaso libertina es la idea de convertirla en música? Y bueno, veamos cómo ejercen esa libertad Nayeli Nesme y Evelyn Macari. ¿Qué hicieron a partir de Nima Nahuatl? Pues encontramos un texto traducido al español cuya métrica y rítmica es totalmente irregular y eso dificulta en algunos casos, sobre todo porque el texto traducido al español no tiene, como digo, musicalidad. Entonces buscamos la manera de ceñirnos más a los modos, a los makam libaneses en este caso. Barájamele más despacito. A ver, ¿qué es un makam, Evelyn? Las escalas que se usan en todo el Medio Oriente y los países árabes. ¿Ese sonido que reconocemos a lo que los legos llamamos así como música árabe, digamos? No, lo que usamos como música árabe son los cuartos de tono. Son cuando bajamos los cuartos. Son las escalas que son 100 escalas o 120, muchas parecidas a las occidentales que usan los árabes. Bueno, perdón, ¿y entonces? Y resulta que Evelyn, pues, que es una gente muy experimentada en fusiones con Medio Oriente, pues me agarró rapidísimo la onda. Hubo cierta medida de improvisación. Eso es el punto. Cuando llegó el texto, yo tenía miedo que quedara occidental, porque la poesía, de lo que te decía, si queda como Silvio Rodríguez. O como, no, por pues favor, no va, es de poesía. Sí. Entonces, cuando ella me dijo, va a ser sobre un makam, dije, ay, perfecto, porque da chance de improvisar. Sí. El interludio va a ser con el derbeque que va a tocar mi hijo, que vamos a hacer un ritmo árabe también, tradicional, para que más rápido, y ella va a improvisar lento y los interludios van a ser con este ritmo de darbuka, ¿no? Que esa es una cosa muy interesante de la música de Medio Oriente. Nosotros en Occidente tenemos siempre la prioridad de que la canción es una síntesis. Entonces, ya cuando tienes una canción de 4 o 5 minutos, dices, ya te excediste, ¿no? Pero en Medio Oriente puedes tener una canción de 1 hora y estar el autor regocijándose a partir de que el texto se va desarrollando simultáneamente, como en el gospel. Bueno, pues yo les tengo una mala noticia. Este es un programa occidental y cuando das un programa occidental, 4 o 5 minutos de entrevista ya son una eternidad. Chihuahua. Así que a tocar. Muchas Por gracias. supuesto, gracias, Evelyn Macari, Nayeli Nesme. Y bueno, aquí les van Evelyn Macari, Nayeli Nesme a partir de Nima Nahuatl. Esto es Reverso y esto es La Libertad. No se
Gracias a Nayeli Nesme y a Evelyn Macari, gracias a Fernando Cisneros, gracias a Ricardo Rafael, gracias a Roberto Hernández, a Víctor Sosa, a José Gordon, a Muriel Ricard, a todos los que hicieron posible esta emisión de Reverso. Gracias a ustedes también por sintonizarnos. Quedan en plena libertad de cambiar de canal y nosotros en plena libertad de guardarles rencor por ello. Muy buenas noches, soy Nicolás Alvarado. Adiós. Ya saben que si le cambian, nos ardemos. Bye.